es Micaela Grasso. ¿Tiene descendencia armenia? Sí, tengo descendencia armenia. La abuela de mi mamá vino del genocidio armenio, se tuvo que escapar. Ellos eran de un pueblo y pasaron por distintos países. Primero por Estados Unidos, después por Brasil y llegaron a Argentina y acá se instalaron en Avellaneda. Así que conozco la parte armenia por mi mamá, que el apellido es Morsesian. ¿Los alumnos y los alumnos que concurrían en la escuela eran solo armenios? En mi época no, en mi época ya tenía compañeros que no eran armenios y tenían optativo a la tarde quedarse a hacer lengua armenia y varios se quedaban. ¿Cuándo empezaste la primaria? Empecé primario en 2005. ¿Qué diferencias hay en el edificio de ese momento y el actual? ¿Era diferente? Sí, era muy diferente. No, primero jardín cambió mucho, no tenía todos los juegos que hay. El comedor estaba en otro lado, secundaria comía en otro lado, el kiosco, el kiosco estaba en el mismo lugar y no había tantas aulas. ¿Existía el espacio del frente que hacían educación física ahí? No existía el espacio enfrente, pero hacíamos educación física arriba en jardín, que hay como un espacio para poder hacer, y abajo en el patio cubierto. ¿Los grados eran mixtos? Sí, los grados eran mixtos, normalmente había más mujeres que hombres. ¿Cuántas secciones de cada grado había? Una sola, no había aire. ¿Cuántos alumnos había por aula? 25 más o menos. ¿Qué diferencias había en las aulas? Había menos cantidad de bancos y estaban distribuidos de otra forma. ¿Qué diferencias se observaban en cuanto a la educación de ese momento y la de ahora? Ahora es más contemplativo y también se trabaja mucho lo que es a nivel grupal. Antes los bancos estaban uno atrás del otro y no veía a mi compañero. Si me sentaba adelante no veía nada del resto y no podíamos trabajar en grupo. Ahora se tiene más en cuenta el trabajo grupal y la forma de sentarse, también el rol de la docente y cómo se vincula con los alumnos. Es distinto. ¿Había acompañantes externos o maestras integradoras? No, en ninguno de mis años en primaria hubo maestra acompañante. ¿Qué libros leían? Leíamos mucho el que más me acuerdo es uno de Socorro, que lo leí en sexto grado, y también uno de Julio Verne, pero el resto de los años eran cuentos tradicionales. ¿Qué materias tenían? Teníamos como actualmente que a la mañana es matemáticas, lengua, naturales, sociales, educación física, informática, y a la tarde teníamos, lengua armenia, natación, canto, teatro y teatro en armenio, música también teníamos en armenio, depende del grado. ¿Asistían 8 horas a clases? ¿Cómo estaban distribuidas las materias? Sí, asistíamos 8 horas más talleres que también se hacía taller de patín, de handball, fútbol, danza armenia, y teníamos a la mañana el mismo horario que ahora, que es de 8 a 12, comedor, y después a la tarde. ¿Sus docentes eran todas mujeres o había hombres también? Todas fueron mujeres, mis docentes todas mujeres, hasta profesora de educación física, todo menos el profesor de teatro y de música armenia. ¿Usaban la bandera al igual que ahora? Sí, la izábamos a la mañana y a la tarde también. A la mañana cantando lo mismo que ahora, y a la tarde cantábamos el Arach Nahadak para bajar las banderas. ¿Cuáles izaban? Izábamos bonaerense, Argentina y Armenia. ¿Sienten que su educación fue más estricta? No sé si más estricta, sí, que ahora hay muchos más ejes. Por ejemplo, se trabaja ESI desde jardín. En mi época no se trabajaba ESI, abarcando, como es transversal. ¿Tenían viajes de egresados al finalizar la primaria? No, yo no me fui a viaje de egresados. Después de un tiempo se empezó a implementar, pero en mi época no se usaba. Y si había algún colegio que se iban a Córdoba. ¿Alguna anécdota o
recuerdo que nos quieras contar al finalizar la primaria? Disfrutaba mucho los festivales de danza. Me encantaba todo lo que era la preparación, tener que estar con los trajes, las danzas, tener que venir a ensayar, también quedarnos fuera de horario porque teníamos los talleres, y todo en ese momento era como mucha adrenalina la que se vivía, y además se participaba todo el colegio, entonces no era solo de primaria, y eso estaba muy bueno porque podías interactuar con otras personas. Y después de un tiempo que empecé a trabajar, terminé la secundaria y empecé a trabajar acá en primaria como docente, fue como me picó el bichito, y fueron años excelentes los que pasé en primaria. La primaria para mí lo fue todo, me dejó a mis más amigas, a las que todavía sigo con ellas, y algunas tengo amistad de hace 20 años, es como el gran paso por mi escolaridad fue en primaria, y cuando volví como docente, revivir de nuevo y estar en los mismos espacios en los cuales yo estuve como alumna y ahora siendo docente, para mí fue una gran emoción.